Ponencia de la jornada de Fotofío, el taller de Mario Cea sobre técnicas creativas de fotografía. A Mario casi ya no necesita presentación y si estáis aquí, yo creo que la mayoría de vosotros es porque no habéis nunca visto cómo se cae un flash de una pinza. Bueno, quiere decir... todos los que estáis aquí, pues seguramente ya conocéis a Mario Cea y no necesita presentación, pero para los que no lo conozcáis, es un fotógrafo que viene de Salamanca. Su profesión, o que no lo parezca, es músico, además de fotógrafo. Y bueno, pues muchas de sus imágenes han sido publicadas en diferentes medios, tanto nacionales como internacionales, como Superfoto, Naturaleza, el Handbook. Y bueno, pues además de todo esto, dedican mucho tiempo a la formación, a impartir talleres como este que resumidamente vamos a tener hoy aquí. Entonces, como decía, pues muchos talleres, muchas charlas, muchas ponencias en distintos tipos de foros. Y entonces, bueno, pues además, como sabéis, pues cuando no está dando talleres es porque está recogiendo premios, ¿no? Y ha recibido muchos, por ejemplo, en Fotoaves, en el Memorial María Luisa, en Fotoaves también de 2013, en Monfoto de 2013, AEFONA de 2013, Digiscoper of the Year también en 2011 y en 2012, el tercer premio de Fotofío y el premio de Fotofío, como sabéis, de 2015 de este año. Espero que sea un taller que os interese a todos. Yo sé que os gustaría que durase 3 o 4 horas y en cualquier caso, pues bueno, pues esperemos que le saquéis provecho. Gracias. Muchísimas gracias, Nacho. Bueno, es un auténtico placer poder estar aquí en la FIO mostrando un poquito pues, la manera de trabajar que tengo en los últimos tiempos, de hacer un poco un tipo de fotografía, digamos, que sea, si cabe, un poquito más personal y también un poquito más, no sé cómo explicarlo, que es un tipo de fotografía que es única. Todos los fotógrafos siempre queremos tener en nuestro archivo unas imágenes que destaquen de alguna manera de otras porque son únicas e irrepetibles, ¿no? Entonces yo creo que con este tipo de técnicas que vamos a hablar hoy se consigue esto. No me voy a extender mucho. En cualquier momento que haya cualquier pregunta de quien quiera, que me interrumpa y que pregunte, ¿vale? Porque en una hora vamos a intentar sintetizar muchas cosas. Bueno, las técnicas creativas. Quiero en este pequeño taller pues, explicar un poquito unas cuantas de estas técnicas con las que podemos conseguir lo que decían, imágenes irrepetibles, de alguna manera. Me voy a centrar en 3 de ellas, ¿vale? Sobre todo en la última, que es con la que quiero hacer una pequeña demostración al final, que es la fotografía con múltiple exposición, que sabéis que hoy en día está muy en auge. Fotografía de dobles enfoques, esto se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo, pero todavía genera imágenes de un gran impacto visual, ¿no? Y por último, un cambio de objetivo durante una larga exposición. Esto hasta hace poquito tiempo yo no se lo había visto hacer a nadie, aunque yo no he inventado nada, por supuesto, y esto ya se hacía en su día. Pero con el paso del tiempo y el paso a digital yo no lo había vuelto a ver. Y un día, bueno, esto lo desarrollaré un poquito más adelante, un día se me ocurrió la locura de, bueno, pues de eso, de cambiar el cuerpo de la cámara mientras exponía con una larga exposición para ver qué sucedía, ¿no? Y bueno, me dio bastante buenos resultados y es lo que quiero centrar hoy un poquito la charla. Bueno, vamos a empezar por el principio. Fotografía de múltiple exposición. Hay ahora mismo grandísimos fotógrafos usando este tipo de técnica. Ayer pudisteis ver a mi amigo Uge, que estará por aquí, mostrando unas imágenes de exposiciones múltiples espectaculares. También José Pesquero mostró algo. Esto quiere decir que la tendencia va dirigida a este tipo de cosas, porque si bien no es, digamos, una fotografía única de una exposición, un solo RAW, un tal, sí es tan creativa que incluso en todos los concursos se está imponiendo este tipo de técnica, ¿no? Y se trata única y exclusivamente de
de que algunos de los modelos de cámaras que hay hoy en día nos permiten en la misma cámara mezclar 2 o más imágenes en la propia cámara, sin necesidad de un uso posterior de programas informáticos como Photoshop, etc. Yo voy a hablar un poco de Canon, que es mi marca y es la que domino un poquito mejor. Y otras marcas como Nikon tienen otros parámetros, incluso dentro de la misma cámara, de la misma marca, hay cámaras que lo tienen, hay cámaras que no, hay cámaras que tienen más parámetros y otras que menos. Pero bueno, esto ya es, si a alguien después le interesa esto, pues podemos hablar de ello. He puesto aquí unas capturas de pantalla de mi cámara, es la Mark III, la 5D Mark III, en la que para hacer este tipo de fotografía, lo primero que tenemos que hacer es activar el modo de exposición múltiple que trae. Por defecto está desactivado, tendríamos que activarla. Después, el siguiente paso sería, una vez dentro de este menú, activar también la exposición múltiple. Habría muchos tipos de manera de trabajar esto, ¿vale? Podríamos trabajar directamente con una imagen que tengamos en la cámara, podríamos trabajar iniciando ya la exposición múltiple desde una foto inicial que vayamos a hacer, que no esté hecha todavía. Podríamos hacer a partir de 2 hasta 8 imágenes las que quisiéramos. En fin, un montón de posibilidades que yo todavía no he conseguido investigar a fondo cada una de ellas. Mi manera de trabajar más es, una vez que tengo activada la exposición múltiple, entramos en este menú en el que nos da cuatro opciones, ¿vale? 4 opciones de que las imágenes finalmente se mezclen. Aditiva, media, clara y oscura. Aditiva quiere decir que simplemente se junta una foto con la otra, ni más ni menos. No nos altera prácticamente nada. Con la opción media, al juntarse las imágenes, lo que hace es una exposición un poquito media de las luces y las sombras en la propia cámara. Con la opción clara, solo mezcla los tonos claros y con la opción oscura solo mezcla los tonos oscuros. Es decir, esto nos da un rango de posibilidades espectacular a la hora de componer nuestras locuras, digamos, de alguna manera. Casi cualquier cosa que pensemos se podría llegar a hacer, ¿no? Y más cuando sabemos que una vez que tengamos 2 imágenes compuestas en la cámara, podríamos componer una tercera, una cuarta, una quinta. El último menú que nos ofrece la opción de seleccionar la imagen que queramos en nuestra cámara. Es decir, yo he hecho una foto ayer de un buitre, por ejemplo, puedo seleccionar esa foto del buitre y sobre esa foto componer una nueva imagen que puede ser un barrido de unos árboles, por ejemplo. En fin, esto lo vamos a comprender igual con el ejemplo práctico este un poquito mejor. Mira, esta es una fotografía que realmente son 3. 3 fotografías, pero compuestas en la propia cámara. Aquí no hay ni retoque fotográfico, ni Photoshop, ni nada. Como veis que pongo en la parte de arriba, pues es una foto de alta velocidad de un autillo con la luna y las estrellas y parte del entorno en el que el autillo estaba desenvolviéndose. El primer paso sería, obviamente, hacer la foto del autillo en alta velocidad, que ya se las trae. O sea, ya, de entrada ya fácil no es, pero bueno. Podría ser una foto del autillo posado en un palo, podría ser cualquier cosa, no importa, ¿no? He puesto aquí un poco los parámetros, la 5D Mark III, lo básico. Un objetivo 180 milímetros macro que usé, 1.200 f10 ISO 160. Quedaros con el ISO 160 porque vais a ver que en cada imagen podemos cambiar los parámetros menos el ISO, ¿vale? El ISO con el que hagamos la primera imagen es el que se va a quedar para el resto de las imágenes. Esto es algo muy a tener en cuenta, como veréis luego en los ejemplos, ¿vale? Bueno, el segundo paso sería, obviamente aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. A la hora de componer una imagen de esta tenemos que dejar espacio dentro de la imagen para luego añadir, digamos, los elementos que queramos. Si yo ya tengo en mi cabeza que la luna la voy a componer aquí arriba, ese espacio de aquí arriba tiene que estar en negro.
¿vale? Segundo paso, seleccionaríamos en nuestra cámara la imagen del autillo que hemos conseguido ya en alta velocidad, ¿vale? Y sobre esa imagen incorporaríamos la luna, ¿vale? Simplemente es, si os fijáis, he cambiado incluso de lente, ¿vale? Aquí usé un 180 macro y aquí he usado un 100-400 a 400 milímetros para hacer la fotografía de la luna. Es decir, yo esto lo puedo hacer posteriormente. Incluso he cambiado parámetros como el F, ¿no? El diafragma. Pero el ISO, si os dais cuenta, sigue siendo 160. Esto no lo puedo variar. Por último, una vez que tenía esta imagen, dije, voy a hacer una imagen de un poco de larga exposición, de 30 segundos, en el que con la propia luz de la luna llena se silueteara un poquito el pinar en el que este autillo vivía y salieran unos tracitos de estrellas cortos. ¿Podría haber hecho 25 minutos de exposición? Sí, sin ningún problema. Siempre tengo que tener precaución de que si el autillo, por ejemplo, lo pongo sobre el cielo, ¿vale? En vez de si aquí no hubiera habido un pinar y lo pongo sobre el cielo y hago una exposición muy larga, quedaría transparente, porque el cielo también se va a exponer en nuestro sensor, ¿vale? Entonces siempre tenemos que tener precaución de que haya una zona oscura detrás del motivo principal para que éste quede reflejado perfectamente en su sitio. El resultado sería este. Y ya os digo que bueno, pues es una composición de tres imágenes en la propia cámara. Hay gente que dice, pero esto yo lo hago con Photoshop y me queda igual. Sí, vale, yo no digo que no, pero yo tengo un RAW en mi cámara, que es este. Un solo RAW. ¿Por qué? Porque todas las cámaras, todas las imágenes las he compuesto en la misma cámara. La cámara me va a generar un archivo original en el que dice que es una exposición múltiple, pero es un solo archivo, ¿vale? No es una composición posterior en un TIFF o en un JPG, como pasaría en Photoshop. Voy a poneros unas cuantas imágenes de este tipo de técnica. Estas son 5 o 6 imágenes, en la que la primera es un caracol, fotografiado con la luz de los flashes en una ramita. Y después, bueno, pues un poco un fondo caótico de barridos que vas componiendo en la imagen hasta que llegas a un resultado que te guste. Un murciélago con la Vía Láctea. ¿Alguien de aquí hace fotografía nocturna habitualmente? Sí, ¿no? Me imagino que sí. Sabemos los parámetros que hay que usar más o menos para hacer una fotografía de la Vía Láctea simplemente en verano, ¿no? A ver, pasad el micro por allí si queréis. Bueno, que digo que bueno, la Vía Láctea, por si la gente que no haga fotografía nocturna, que lo sepa. La Vía Láctea, para que quede plasmada en nuestro sensor, hay que usar un ISO muy alto, ¿vale? Entre 1600 y 3200. ¿Es así, no? Sí. Entonces, y aproximadamente unos 30 segundos de exposición, porque si no quedaría movida. Yo utilizo eso más o menos también, Exactamente. 30 segundos, sí. Entonces, porque aparte tendría movimientos, sino de estrellas, dependiendo del objetivo que tengas. Entonces, claro, muchas veces no te interesa tampoco la traza en exactamente, ese tipo de fotografía. Esto es. Bueno, yo quería llegar aquí un poco porque, como os he dicho antes, el ISO es uno de los parámetros que no se puede cambiar cuando haces una exposición múltiple. Entonces, si no lo puedes cambiar y en tu cabeza lo que quieres es hacer una fotografía de un murciélago con la Vía Láctea de fondo, lo primero que tienes que pensar es que tienes que hacer la foto del murciélago a 1600 o a 3200 ISO, porque luego no lo vas a poder cambiar. Y si no lo puedes cambiar, no puedes hacer la foto de la Vía Láctea. Entonces, esto genera, pues ya sabéis, inconvenientes como del ruido, no sé qué, y más cuando estás haciendo una fotografía de un bicho en alta velocidad a 3200 ISO con luz artificial de flashes. Tienes que tener mucha precaución de colocar la luz de los flashes con una potencia súper baja, difusores, etcétera, porque si no, al pobre animalito la foto quedaría chicharrao, ¿sabes? Quedaría completamente blanca. Y luego, nuevamente, precaución de colocar el murciélago sobre un fondo oscuro para que no quede transparente. Aquí tenéis otra imagen parecida, en la que veis la Vía Láctea y el murciélago en primer plano.
una más. Siempre intentando componer pensando en la foto de después. O sea, tienes que componer la primera foto pensando en la composición final, ¿vale? Yo sabía que quería hacer una foto vertical y que el murciélago apareciera en la parte de abajo del encuadre, con lo cual el encuadre inicial para hacer la fotografía del murciélago ya lo compuse de esa manera. De otra manera, esto sería imposible. Ya que tengo el micrófono, Sí, dime. que ¿no tienes procesado entonces la Vía Láctea? La Vía Láctea, Sí, ¿no? básicamente, pero muy poquito, ¿eh? Sí, porque Contraste si no, no sale así. y niveles y poquito Vale. más. Esta foto está hecha en agosto, Sí, es donde, cuando que más sabemos se ve. que la Vía Láctea es cuando más intensidad tiene, una noche de luna nueva en la que es completamente oscuro, en una zona en la que prácticamente no hay contaminación lumínica, con lo cual la propia Vía Láctea cogía mucha fuerza de intensidad en la fotografía. Luego, en cuanto le tocas un poquito los niveles y, Sí. el contraste en el fotograma final, la tienes. Además, yo no soy entiendo poco de procesar las fotos, yo soy muy básico, ¿vale? Y no me gusta ni siquiera procesar por partes las fotos, con lo cual, si yo subo mucho los niveles o el contraste para resaltar la Vía Láctea, el murciélago se me queda hecho un churro, se me perdería completamente. Otra cosa importante de esto es las temperaturas de color, ¿vale? Sabéis que las temperaturas de color de la cámara, cuando queremos tener un cielo así azulito y una noche de estrellas con un cielo azul, tenemos que poner una temperatura en la cámara fría, ¿vale? Pero si yo pongo una temperatura en la cámara fría para hacer la foto de la Vía Láctea, el murciélago me quedaría azul prácticamente. Esto se compensa muchas veces poniéndole en los flashes unos pequeños geles de color que se venden en muchísimas marcas, que lo que te hace es compensar la temperatura de la cámara con la temperatura fría también del flash, la luz blanca del flash. Esta sería lo mismo, pero en vez de con la Vía Láctea, con la Luna. Para hacer la Luna es todo lo contrario. Necesitamos un ISO bajo, no un ISO alto, porque si no, luego al hacer la fotografía de la Luna necesitamos cerrar mucho el diafragma. Entonces, podemos hacer la foto del murciélago perfectamente a un ISO 100, un ISO 200 y luego componer la foto de la Luna después. Esta otra fotografía en la que son dos exposiciones también. Una primera en la que está la lechuza llegando al posadero y una segunda en la que están de fondo unas hojas de unos árboles que le da una dimensión así un poco de fotografía en 3D, aunque hay unos planos distintos. Una más de la lechuza, luego pondré un pequeño audiovisual que puse ayer que a la gente le gustó, en el que salen todas estas imágenes. Bueno, con un cielo, la ciudad estaría allí detrás, realmente son unas nubes iluminadas por la contaminación lumínica de una ciudad. O esta otra, que como os decía antes, esta es una fotografía que la segunda exposición son 25 minutos. Siempre que tengamos un fondo oscuro detrás de la foto principal, no tenemos ningún problema en componer el tiempo que sea. Haciendo una circumpolar, pues aprovechando un poco la expresión de la lechuza, mirando hacia arriba, pues componer una imagen después pues de este tipo. Bueno, vamos a pasar a otra disciplina que sería la fotografía de dobles enfoques. Esta es más tradicional, digamos, se usaba ya hace mucho tiempo y la ha usado mucha gente para hacer un montón de cosas. Yo para hacer fauna, pues bueno, pues se me ocurrieron un par de cositas. No es una técnica que use demasiado, pero está bien tenerla en cuenta para cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Se trata básicamente de, durante una exposición, hacer dos enfoques. Sabéis que nuestras cámaras, incluso usando hiperfocales y tablas de tal, es muy complicado que nos enfoquen una cosa que está muy cerca, a pocos centímetros, y que nos enfoquen también el infinito. Entonces, cuando se nos da esta situación, la única manera de resolverlo es hacer un enfoque al plano principal, el que está muy cerquita, y durante una larga exposición, movemos el anillo del enfoque y enfocamos al infinito, que lo tenemos ya, nuestros objetivos nos lo marcan incluso. Yo creo que la manera mejor de verlo es, por ejemplo, en estas dos imágenes. Son dos imágenes de un sapo de espuelas y un caracol, subidos en una matita de musgo, y las estrellas por detrás. Nuevamente tenemos que tener la precaución de que
haya una parte oscura en nuestra imagen que quede por detrás del plano principal, porque si no, si todo esto estuviera aquí arriba, nos quedaría transparente. Las líneas de las estrellas quedarían a través del sapo, del posadero y de todo esto. Entonces tenemos que tener esa precaución. Una vez que hacemos esto, no tenemos ningún problema en estar exponiendo durante media hora, durante 5 horas, nos da igual, lo que queramos, porque toda esta zona negra no se va a exponer, solo se va a exponer la luz que haya en el cielo. Entonces, como os pongo aquí, un primer plano en el que los animales están enfocados. Esta foto está hecha con un gran angular, ¿vale? El 1740 de Canon. Para sacar un primer plano de un caracol o de un sapo tienes que tenerlo a 3 centímetros o 4 centímetros para sacarlo a este tamaño en el fotograma. Y las estrellas están a miles de millones de kilómetros. Entonces, esto, la única manera de resolver lo que hay es arrancamos una larga exposición en el que hacemos la foto de nuestro sapo con las luces de los flashes. Una vez que hacemos esa fotografía, digamos, mientras está la exposición, esto es una única exposición, ¿vale? No son exposiciones múltiples, es una sola imagen. Mientras dura esa larga exposición, nosotros movemos el anillo del enfoque y lo llevamos al infinito. Entonces, ya nuestra cámara está enfocando las estrellas. A partir de ahí, dejamos la exposición el tiempo que sea necesario. 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Sí, por favor, pasarle el micro aquí. Bueno, que te oigan por allá atrás también. No, mira, con un súper gran angular, ¿Mm? con un F8 o 10 que puedes tirar al sapo, enfocas el cielo. ¿A 3 centímetros? Yo No. pienso que sí. No. ¿No? No, igual hay algún, Que no, objetivo, que no. algún objetivo que sí, pero el mío desde luego no. El mío digamos que a 3 centímetros, si no muevo el anillo de enfoque, las estrellas me quedarían borrosas. Y bueno, ¿Vale? pues O sea, enfocaría en primer plano, pero la hiperfocal no me daría para enfocar las estrellas. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, o sea, sí. sí me enfocaría a 3 centímetros, pero las estrellarías quedarían como nubladas, muy desenfocadas. Vale, gracias. Entonces, yo la única manera que encontré de resolver esto es… claro, es que el problema es si yo pudiera enfocar al sapo, por ejemplo, a 25 centímetros, sí que me quedarían las estrellas enfocadas, porque a lo mejor esa distancia sí es una distancia hiperfocal para que me enfoque todo. El problema es que si yo enfoco al sapo a 25 centímetros, me queda en la imagen un puntito allí. Si lo quieres sacar en un primer plano muy cerca, cuando enfocas tan cerca, las estrellas ya te quedan desenfocadas. Las pruebas que hice yo, por lo menos con mi objetivo, es probable a lo mejor que haya algún tipo de objetivo que tenga una hiperfocal mucho más larga, pero en principio la manera que se me ocurrió un poco de resolver este tipo de fotografías fue esa. Sí. Para resolver el problema con un animal salvaje. Para resolver el problema con un animal salvaje, pero no entiendo cuál es la diferencia entre un animal Mi salvaje idea, la imagen soñada que que se puede pensar, ¿no? La típica jineta que salta y tú tiras un fogonazo de flash. Ahí sí, pero es que una jineta mide 1 metro, pero un caracol mide 2 centímetros. Si lo quieres sacar en un plano grande, como están estas imágenes, las estrellas quedan desenfocadas. Es que es una cuestión de desenfoque, más que del animal en sí. Cuando, claro, si haces una foto de una jineta que te puedes permitir que la jineta esté a 2,5 metros, a 3 metros, ahí ya sí. Tú estás enfocando la jineta y tu gran angular todavía enfoca las estrellas, porque la distancia hiperfocal puede ser 1 metro o 1,5 metros, ¿vale? Pero cuando es un animal muy pequeño, y estamos hablando de un caracol, si esto lo hacéis con una mariposa de medio centímetro, las estrellas quedarían desenfocadas seguro. Si enfocas en un plano principal al animal, ¿vale? A este tamaño, quiero decir. Bueno, seguimos. Vale, otra de las cosas que hice en estas fotografías es
usar iluminación artificial, por supuesto, para el animal, en el que, como os decía antes, usé también unos geles de color para compensar la temperatura de color que le había dado a la cámara, que era una temperatura muy fría, para que el cielo me quedara con unas tonalidades azules, ¿vale? Entonces, para compensar esa temperatura de color, en todos los flashes puse un gel de color naranja, y entonces el caracol, el sapo, el posadero y todo esto me quedaba del tono natural, digamos, y el cielo me quedaba de color azul. Es jugar con las dos temperaturas de color que podemos, ¿vale? La luz artificial con una temperatura de color y la luz natural que variamos en nuestra cámara con otra temperatura distinta. Bueno, es básicamente lo que explico aquí. Esta técnica la usa un montón de gente para infinidad de cosas, para sacar imaginaros unas setas en un primer plano muy pequeñitas con un angular y al fondo una casa o una catedral o una iglesia completamente todo enfocado, iluminado perfectamente. O sea, vale para infinidad de cosas, ¿eh? No solo para naturaleza o para hacer estrellas o para hacer el cielo. Podríamos hacer casi cualquier cosa. Bueno, y esta es la técnica en la que me quería centrar un poquito más, que es esta que os dije, en la que se quita el cuerpo de la cámara y se coloca en otro objetivo. Voy a intentar explicar un poco pues, cómo se hace, luego haré una pequeña demostración ahí práctica para que veáis que no tiene demasiada complicación tampoco. Esto me vino un poco de cómo conseguir nuevamente enfocar un objeto que está cerca y otro que está muy, muy lejos y conseguir que en la imagen estuviera todo a foco, ¿vale? Conseguir que en mi fotograma original, en mi única fotografía, hubiera conseguido, por ejemplo, una luna de fondo y un animal en primer plano, todo completamente enfocado y en un solo archivo original, sin necesidad de hacer un procesado posterior ni de usar una exposición múltiple ni nada. Sería una larga exposición en la que enfoco dos cosas con dos lentes distintas. Como pongo aquí, requiere un poquito de práctica porque hay una primera parte en la imagen en la que todo esto se hace manualmente, ¿vale? Arrancas una exposición y tienes que digamos, hacer tú de obturador de la cámara, porque al arrancar la larga exposición, tu cámara empieza a exponer y si no cortas tú esa exposición de alguna manera manualmente, sigue entrando luz en el sensor y entonces nos arruinaría la imagen, ¿no? De alguna manera. Luego en la demostración veréis que no es tan complicado tampoco. Posteriormente tendríamos que desmontar nuestro cuerpo de cámara de ese objetivo y llevárnoslo a otro objetivo que ya tenemos previamente enfocado a otro sitio, ¿vale? La exposición sigue corriendo, con lo cual sigue siendo una sola imagen, ¿vale? No hay ninguna historia. Por supuesto, el segundo objetivo tiene que estar ya enfocado o preenfocado al segundo motivo que vayamos a fotografiar en nuestra imagen, porque nuestra cámara está exponiendo, no podemos hacer nada con ella, nada más que moverla de un sitio a otro, no podemos ni enfocar de nuevo, ni cambiar ningún parámetro, ni hacer nada, simplemente ponerla de aquí a aquí. Con lo cual, este objetivo ya tiene que estar preenfocado y todos nuestros parámetros tienen que estar ya diseñados para hacer esa última foto, ¿vale? Os lo voy a poner aquí de una manera práctica. Os voy a enseñar primero la foto final, que esta igual la habéis visto, quedó ganadora del concurso Fotoaves del año pasado. Y es un mochuelo en primer plano con la luna, una luna que arrancaba en ese momento. Por eso tiene ese color naranja todavía de la propia luz del sol. Pero ambos enfocados y en un solo fotograma. Esta fue un poco mi locura de darle vueltas un montón de tiempo de cómo llegar a conseguir esto en una sola imagen, ¿no? Claro, el mochuelo estaba a 8 metros y la luna está a 50 millones de kilómetros. Entonces, esta foto es imposible de hacer, si no es así. Es imposible de hacer. La podemos hacer con una exposición múltiple, la podemos hacer con un programa informático, pero si queremos tener un solo archivo original, tenemos que hacer esto. De hecho, con esta serie que hice de mochuelo con la luna y de algunos animales con la luna, gané este concurso, gané el concurso de Memorial María Luisa, el concurso de Alejo, el concurso de algunas cosillas por ahí,
con este tipo de técnica que de otra manera no hubiera podido ni siquiera participar en ellos, porque claro, un montaje fotográfico no te lo aceptan en ningún sitio. Cuando llega a la fase final te piden el archivo original, el archivo RAW, y si en tu archivo RAW no aparece la luna o no aparece el mochuelo o no está enfocado, pues fuera, te lo echan para atrás y se acabó. Entonces, vamos a ver si podemos entenderlo así de una manera básica. Este sería el equipo 2, ¿vale? En el que tenemos un objetivo y un trípode. Y este sería el objetivo 1, o sea, el equipo 1 en el que tenemos nuestro trípode, otro trípode, quiero decir, necesitamos 2 trípodes para hacer esto, nuestro otro objetivo y el cuerpo de cámara. Lo primero que tendríamos que hacer sería montar la cámara en este equipo, preenfocar el posadero, ¿vale? Y una vez que lo tenemos preenfocado, nuestro objetivo lo ponemos en el enfoque manual para que no se mueva, lo tapamos con su tapadera, tenemos que tener cuidado con esto, lo tapamos con su tapadera, desmontamos la cámara y nos vamos a este otro al teleobjetivo con el que vamos a fotografiar la luna. Con esto ya tenemos nuestro objetivo 2, vamos a llamarlo nuestro objetivo 2, preenfocado al posadero, ¿vale? En el que se va a venir un mochuelo a posar, o un sapo, o tenemos ahí una mariposa, o lo que queramos, ¿vale? Esto ya está preenfocado con esta lente que tenemos tapada con su tapadera, ¿vale? Bien, nos vamos a nuestro objetivo principal, digamos, al objetivo 1. Montamos nuestra cámara, buscamos la luna, enfocamos la luna y arrancamos la exposición. Larga exposición. Nuestra cámara tiene que estar en el modo B, en el modo bulb, en el que arrancamos una exposición y podemos tener el espejo levantado y la cámara exponiendo durante el tiempo que nos dé la gana, ¿vale? Por eso he dibujado aquí, he puesto aquí un mando a distancia, porque esto solo se puede hacer con un mando a distancia, con un intervalómetro, etcétera. Arrancamos nuestra exposición. Tenemos la luna enfocada, arrancamos nuestra exposición y tapamos con la tapadera el objetivo, porque si no lo tapamos nos sigue entrando luz, ¿vale? Lo que nos interesa es exponer la luna y tapar el objetivo. Con su tapadera, con la mano, con un trapo negro, con lo que se nos ocurra, con lo que queramos. Esta es la parte que decía que requiere un poquito de práctica, porque la luna, una luna llena, suelta tal cantidad de luz que si lo lleváramos a los parámetros normales de la cámara, en un 500avo o en un 250avo de segundo, ya quedaría bien expuesta. Esto quiere decir que tenemos que tapar el objetivo muy rápido. En un cuarto de segundo tenemos que tener el objetivo tapado porque si no la luna se nos quema. ¿Vale? Bueno, avanzamos. Vamos a intentar... ¿Tenéis alguna pregunta? Quiero que esto se entienda del tirón porque luego volver atrás es complicado. Segunda parte. Tenemos nuestros 2 objetivos tapados con su tapadera, ¿vale? El primero lo hemos tapado con la mano y el segundo está tapado previamente. Tenemos que desmontar la cámara con mucho cuidado de que al desmontarla no nos entre luz en el sensor, porque el espejo está levantado. Tenemos que recordar que tenemos una exposición larga arrancada. Desmontamos la cámara, tenemos que tener cuidado de tapar con la mano el agujero, o de hacerlo en una zona oscura, o de hacerlo dentro de un hide, o de hacerlo dentro de un cuarto, porque esto lo estamos haciendo así, pero se puede emplear para un montón de cosas. En un cuarto oscuro no habría problema, tú desmontas la cámara, te la llevas a otro y no entra ningún tipo de luz. Pero si estamos en el campo, la propia luz de la luna llena se podría colar. O sea que tendremos que tener cuidado al desmontar la cámara, de tapar el agujero de nuestro cuerpo y nos lo llevamos al segundo objetivo. Lo metemos y lo montamos directamente. No pasa nada porque como nuestro objetivo está tapado, no entra luz, ¿vale? A partir de ahora podemos estar exponiendo el tiempo que nos dé la gana, porque como está la tapadera puesta, ahí no entra ningún tipo de luz y lo que está exponiendo la cámara es negro, no hay nada. Simplemente tenemos expuesto en nuestro sensor la luna que hemos hecho previamente. ¿Veis aquí? Lo único que nos quedaría, que nos restaría, es esperar a que llegue el mochuelo, en este caso. Cuando llega el mochuelo se posa en su posadero, lo que tenemos que hacer es destapar este objetivo, quitarle la tapadera y disparar los flashes. Cortamos la exposición y se acabó. Y a esperar y cruzar los dedos a que haya salido todo bien. Porque si no ha salido bien hay que volver a empezar.
Vale, en el momento que... Luego, esto tiene más... He puesto aquí unas cosas a tener en cuenta, estas técnicas que claro, todos sabéis que cuando hacéis una larga exposición nocturna, en la que dura 25, 10 minutos, 15, 20, 25, es aconsejable activar la reducción de ruido en la propia cámara, y esta reducción de ruido lo que hace es que tarda en procesar la foto el mismo tiempo que hayas tenido exponiendo la cámara. Es decir, si yo para hacer esta foto estuve 15 minutos esperando a que llegara el mochuelo, por ejemplo, luego tenía que esperar otros 15 minutos a que la foto se procesara. Es decir, desde que arrancaba la exposición hasta que veía la foto pasaba media hora o más. Y claro, cuando la veías la foto había buenas y había malas también. Había lunas quemadas, había lunas movidas, había... en fin, un montón de cosas que quedan ahí un poco a la suerte de hacer las cosas y practicarlas previamente, ¿vale? Os voy a poner unos cuantos resultados de este tipo de fotos. Ya os dije, esta Foto Aves, ganadora de Foto Aves 2013. ¿Sí? Vale, esa pregunta la quería escuchar. No se puede hacer al revés porque la luna se mueve. Entonces, si haces primero el mochuelo, cuando vas a buscar la luna, no la puedes buscar porque tu espejo está levantado y no puedes ver ni por el visor óptico, ni por la lente, ni por ningún sitio. Y la luna se desplaza a una velocidad espectacular, sobre todo cuando la vas a hacer con un teleobjetivo. ¿Vale? Entonces, no se puede. Es imposible. Sería la manera más fácil de hacerlo. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Otro cuerpo de cámara? No, porque entonces... Para encuadrar la luna, usar otra cámara. Otra cámara, sí. Si tuvieras otra cámara igual podrías hacerlo. También es verdad que en el momento en que la llevas de un sitio a otro, se te habrá movido en el encuadre, porque es que con el teleobjetivo, me estaba diciendo el compañero, que para que lo hagáis todos, que a lo mejor podíamos ayudarnos de un segundo cuerpo de cámara que fuera igual, para hacer primero, por ejemplo, la foto del mochuelo y la segunda foto, irnos con el otro cuerpo de cámara, preenfocar la luna, quitar ese cuerpo y poner en el que estamos trabajando, digamos. El problema es que lo vuelvo a decir, es que con un teleobjetivo tú ves cómo se mueve la luna en el encuadre. Cuando haces esa luna a ese tamaño en el encuadre, ves cómo se mueve. O sea, la estás viendo y la vas viendo cómo se va saliendo del encuadre. Entonces, podría ser y sería una manera viable completamente de poder hacerlo, ¿eh? Se podría incluso hasta probar. Oye, perdona, ¿y sí. por qué sentido tiene, estoy aquí, qué No, sentido no te tiene sí. esto en vez de que lo hagas directamente lo mismo pero con una doble exposición? Pues que en la doble exposición, en la exposición múltiple, te aparece en el archivo que es una exposición múltiple y esto en muchos concursos, por ejemplo, no lo admiten. Y aquí solo te aparece una exposición, un solo RAW único. De hecho, en muchísimos concursos admiten las dobles exposiciones, pero en una categoría específica, que puede ser fotografía creativa, fotografía en las que admiten a lo mejor HDR, fotografía panorámica y exposiciones múltiples siempre que estén hechas en el mismo sitio, en el mismo momento, ¿vale? Esta foto yo la puedo presentar en cualquier categoría. Categoría de aves, pum, presento esto porque tengo un solo archivo, RAW, no es una exposición múltiple, es un archivo nada más. Esta es una de las finalidades. Mi finalidad básica es componerlo en un solo archivo, en una sola imagen original, ¿vale? Que no, yo, por ejemplo, para hacer esta misma foto podría hacer la foto del mochuelo hoy y dentro de una semana hacer la foto de la luna. Bueno, para mí no tiene el mismo valor, para mí, que hacerlo in situ en el momento, ¿vale? Sí. Pasa el micro aquí, por favor, que así te oye todo el mundo. Que te digo que para hacer la foto del mochuelo, cuando pasaste el cuerpo de la cámara al objetivo que tenías enfocado, ¿sí?, el mochuelo, ¿le dejaste la tapa del objetivo puesta hasta que viniera el mochuelo? Claro.
hay que dejarla puesta porque si no se te filtra la luz y como tu cámara estás poniendo, te entra luz. Entonces tienes que tener la tapadera puesta y esperar a que llegue el mochuelo y quitar la tapaderita con cuidado de que el bicho no te vea, porque claro, eso también es complicado. Claro, claro. A ver, en algunas fotos de las que os voy a poner en la que, por ejemplo, aparece una mantis, pues ahí no hay problema. Ya tienes la fotografía, digamos, compuesta y abres la tapa, disparas los flashes. Cuando trabajas con un bicho de estos que es salvaje, venía o no venía. Sí, Entonces sí. tenías que tener precaución, pero claro, tenías que quitar la tapadera del segundo objetivo, disparar la luz y cortar la exposición. ¿Vale? Es la técnica básica que se me ocurrió, que tampoco, Ok. seguramente habrá otras mil maneras de hacerlas, pero bueno. Puse aquí unas cosas que teníamos que tener en cuenta, que ya las he dicho antes también. Tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos exposiciones largas, si no queremos que nuestro sensor refleje mucho ruido, estas fotografías están hechas con la 7D, ¿vale? Perdona, Sí. referente ¿Dónde aquí estamos? al fondo, aquí al fondo, No te detrás de veo. la cámara. Allí, vale. Referente a la exposición, has dicho 2 teleobjetivos que has usado. ¿Podría ser un teleobjetivo para la Luna y un gran angular? Sí, perfectamente. Vale, no interfería en No, nada. no, para nada. Vale, Lo único que vale. hay que tener en cuenta es que el segundo objetivo lo tenemos que tener encima de un trípode, porque tiene que estar preenfocado. Normalmente los angulares sabéis que no traen aro para montar en un trípode. Sí, sí, sí. Entonces, habría que hacer algún sistema para Sí, sujetar ese angular en el sitio y que quede ahí fijo. Vale, Porque vale. claro, si lo tienes preenfocado, no lo puedes usar a mano, porque en cuanto te vayas 2 centímetros para atrás o para adelante, la imagen te queda desenfocada. Vale, gracias. Bueno, lo que os decía es que cuando expones exposiciones largas tienes que tener la precaución de activar la reducción de ruido. Cuando usas un ISO alto, si hiciéramos este tipo de fotografía con un ISO elevado, usar la reducción de ISO, porque si no, nuestro sensor cogería demasiado ruido. ¿Vale? Y como pongo abajo, tenemos que tener todo muy bien calculado y muy bien pensado porque no podemos cambiar ningún parámetro. Ningún parámetro de nuestra cámara, de nuestra fotografía original, no podemos mover nada. Os voy a poner unos cuantos ejemplos así de este tipo de foto que hice. Esto es una mantis, pues subida así una espiguita, y la luna, pues lo mismo. Lo único que tienes que hacer es esperar a que el animalito pues, adopte la pose que tú quieres, y en ese momento destapas el objetivo, disparas la luz y cortas la exposición. Un par de escarabajos rinoceronte, un ratoncito subido en un marco de la... En fin, que podemos hacer... Esta fue la ganadora del Memorial María Luisa. Una foto de una ampusa subida también, pues lo mismo. Estos bichos cuando llega la noche suelen ser muy estáticos. Adoptan una posición y se quedan así muchísimo tiempo, igual hay 1 hora. Con lo cual no hay ningún problema. O sea, quiero decir, una vez que tienes enfocado el posadero con la ampusa ahí, te puedes permitir el tiempo que necesites para exponer la luna bien, hacer las prácticas necesarias y una vez que lo tienes, cambias el cuerpo de la cámara. Lo mismo, destapas el objetivo, disparas la luz y cortas la exposición. Otro mochuelito con la luna, un sapo corredor con la luna y reflejado en un estanque. En fin, ¿hay alguna duda sobre esto? Sí. Pasar el micro por aquí, por favor. No sé, Nacho, no sé cómo vamos de tiempo. Avísame, ¿vale? 5 minutos, vale. Mario, una pregunta. En el tema de cuando pones los 2 objetivos a Sí. enfocar a la luna o al animal en sí, ¿utilizas el mismo diafragma en los 2 objetivos o puedes cambiar el diafragma que tú quieras? No puedes mover ningún parámetro. De hecho, hay que tener cuidado con una cosa, porque tú cuando haces las pruebas de luz del posadero, del animal en sí, cuando haces las pruebas de luz, si cierras el objetivo, el diafragma, por ejemplo, imaginemos a un F8, ¿vale? Cuando desmontas la cámara, las laminillas del objetivo se abren y queda a su apertura máxima. Luego, cuando montas la cámara otra vez en ese objetivo, no se cierran, se quedan abiertas. Entonces, las pruebas de luz hay que hacerlas con el diafragma abierto a tope, ¿vale? Porque ese objetivo se va a quedar con las laminillas abiertas y ya no se cierran. Esto es una precaución que tienen todos los objetivos modernos. Con un objetivo manual, que puedas cerrar tú el diafragma, sin problema. Pero los objetivos automáticos tienen la precaución de que cuando desmontas el cuerpo se abren las laminillas para que no se queden pegadas si no lo usas durante mucho tiempo y luego no cierran ni abren. Entonces, una de las precauciones que tienes es que cuando desmontas la cámara se abre. Entonces, las pruebas de luz
que tengas que hacer, si usas iluminación artificial, las tienes que hacer con el diafragma abierto a tope. Pero si tienes un objetivo, por ejemplo, de focal 1.8 y otro a f4, si al desmontarlo se quedan con las mirillas abiertas, ya no tienes el mismo diafragma en los dos objetivos. Claro, no lo tienes. Entonces tendrías que usar uno de la misma focal, o sea, del mismo diafragma máximo que se quedara, por ejemplo… No, da igual el que uses. El segundo objetivo, mirad, este objetivo de aquí, me voy a poner aquí en la foto para que lo veáis. Este objetivo de aquí es como si simplemente no tuvieras diafragma, estuviera abierto siempre, a tope. Si es un F2.8 es un F2.8, si es un F4, un F4, ¿vale? Este va a usar un F4. En este tú puedes usar el F que quieras. Pero tienes que tener en cuenta que aquí da igual, puedes usar un F16 para hacer la luna. Y la luna te la vas a poner a un F16. Pero cuando lo desmontas y lo llevas al otro, este objetivo es F4. No lo puedes variar. O sea, no hay manera de variarlo. De hecho, el F es una cosa un poco, en este es una cosa un poco tal, porque como lo tienes que tapar a mano, casi haces tú de obturador, ¿sabes? O sea que, como nos queda muy poquito tiempo, os voy a hacer una pequeña demostración así con el este para que veáis un poco la técnica. Si podéis encender la luz, lo mismo… Mirad. Este sería el objetivo 2, ¿vale? Y este sería el objetivo 1. Voy a quitar de aquí este cuerpo. Bien. Primero, vendríamos aquí con la cámara, con nuestra tapadera quitada, enfocaríamos el posadero, ¿vale? Lo que fuera, lo enfocaríamos. Una vez que lo tengamos enfocado, ponemos nuestro objetivo en el modo manual de enfoque para que no se mueva y le ponemos la tapadera, ¿vale? Ya tenemos nuestro objetivo enfocado a un sitio y tapado. Nos venimos a nuestro teleobjetivo. Le quitamos la tapadera, arrancamos nuestra cámara, buscamos la luna, ¿vale? La enfocamos y arrancamos una exposición larga, ¿vale? Con nuestro mando a distancia empezamos a exponer y lo que tenemos que hacer es, en el momento que disparamos la cámara, tapar el objetivo, ¿vale? Muy rápido, porque la luna se quema muy rápido. Entonces, en el momento que arrancamos la exposición, cerramos nuestro objetivo con la tapadera. Si alguien me va a preguntar que si se mueve, que si se trepida, no, porque tú en el momento que lo tapas ya no entra luz, con lo cual no se mueve nada, ¿vale? Hemos arrancado la exposición y tapamos nuestro objetivo. Vale. Lo tenemos tapadito y nuestra cámara está exponiendo. La desmontamos de aquí. A ver que esté bien sujeto. La desmontamos de aquí con precaución de cuando la sacamos del objetivo, poner la mano delante del agujero, ¿vale? O llevarla al suelo, nos la traemos hasta el otro objetivo y la montamos. Una vez que la tenemos montada, simplemente es esperar. Llega el animal, quitamos nuestra tapadera, disparamos los flashes, que los dispararíamos desde un mando a distancia, disparamos la luz y cortamos la exposición. Ya tendríamos nuestra foto en un solo archivo, ¿vale? En un solo archivo. No es tan difícil. La parte difícil es hacer la luna. La parte difícil es exponer la luna. ¿No? En serio, no es tan difícil. Probarlo esta noche que hay una luna espectacular. Claro, tienes que estar ahí metidito en el high con la mano. Yo estaba metido en el high con la mano así. Cuando llegaba el mochuelo hacía así y con la otra mano disparaba la luz y con la boca casi cortaba la exposición. Para otros animales, pues eso, una mariposa que está posadita en una flor, por ejemplo, por la noche, que sabéis que se quedan prácticamente aletargadas porque su cuerpo necesita calor para moverse, es muy sencillo de hacer esto. La mariposa está ahí. Y ni siquiera tiene por qué ser un animal, puede ser una flor, puede ser un… Es decir, a partir de aquí la imaginación tiene que correr, ¿vale? Bueno, como ya no nos queda prácticamente tiempo y me han pedido mucha gente, voy a poneros el vídeo que puse ayer de la fotografía ganadora de FIO 2015, que es un montajillo así de
varias fotos de un trabajo que he estado haciendo con una lechuza común y que bueno, pues parece que ayer gustó bastante, dura un par de minutitos solo. Y bueno, lo voy a poner por si alguien no lo vio ayer, que lo vea. Bueno, sí. ¿Está abierto? Bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Ha sido un auténtico placer. Si alguien luego tiene alguna duda, charlamos por ahí. Y si alguien tiene mucho interés en este tipo de técnicas y así fotografía creativa, dentro de poquito lanzaremos un taller en Valladolid, en Namen Color, extenso, en el que haremos prácticas sobre todo esto. Así que si alguien tiene interés ya lo veréis publicado por la red, ¿vale? Muchísimas gracias.